Primer libro de los Macabeos, capítulo 11. El rey de Egipto reunió un ejército tan numeroso como la arena que hay a orillas del mar, y una gran flota, porque pretendía apoderarse con astucia del reino de Alejandro y unirlo al suyo. Entonces se dirigió a Siria con pretextos pacíficos, y los habitantes de las ciudades le abrían las puertas y salían a su encuentro, porque Alejandro había dado orden de recibirlo, ya que era su suegro. A medida que Ptolomeo entraba en las ciudades, dejaba una guarnición en cada una de ellas. Cuando estuvo cerca de Azoto, le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus alrededores en ruinas, los cadáveres esparcidos y los restos calcinados de los que habían sido quemados en la batalla, porque los habían amontonado por donde iba a pasar el rey. Entonces contaron al rey todo lo que había hecho Jonatán, esperando que lo desaprobara, pero el rey guardó silencio. Jonatán, por su parte, fue a encontrarse con el rey en Jope, con gran pompa. Ambos se saludaron y pasaron la noche allí. Después, Jonatán acompañó al rey hasta el río llamado Eleuteros, y de allí regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se adueñó de las ciudades del litoral hasta Seleucia marítima. Mientras tanto, maquinaba sus planes contra Alejandro. A tal efecto, Ptolomeo mandó una embajada al rey Demetrio con este mensaje: hagamos una alianza entre nosotros. Yo te daré a mi hija, la que ahora tiene Alejandro, y tú serás rey en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de habérsela entregado, ya que él trató de asesinarme. En realidad, le hacía estos cargos porque ambicionaba su reino. Entonces, quitó su hija a Alejandro y se la dio a Demetrio. Así, rompió con Alejandro y se puso en evidencia su enemistad. Después entró en Antioquía y se ciñó la corona de Asia, poniendo así sobre su frente dos coronas, la de Egipto y la de Asia. En ese momento, el rey Alejandro se encontraba en Cilicia, porque la gente de aquella región se había rebelado. Apenas se enteró, salió a combatirlo, pero Ptolomeo se movilizó con un poderoso ejército y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia en busca de refugio, y el rey Ptolomeo quedó dueño de la situación. El árabe Sabdiel le cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero 3 días después murió también Ptolomeo,
y los habitantes de las plazas fuertes mataron a los egipcios acantonados en ellas. Demetrio comenzó a reinar el año 167. En ese tiempo, Jonatán reunió a los habitantes de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén y con ese fin levantó numerosas máquinas de guerra. Algunos renegados, enemigos de su propia nación, acudieron al rey y le anunciaron que Jonatán tenía sitiada a la ciudadela. Esta noticia lo enfureció y enseguida se puso en marcha y fue a Ptolemaida. Al mismo tiempo, escribió a Jonatán ordenándole suspender el asedio e ir lo antes posible a Ptolemaida para entrevistarse con él. Cuando Jonatán se enteró de esto, ordenó continuar el asedio y decidió enfrentar él mismo el peligro. Eligió un grupo de ancianos y sacerdotes de Israel y fue a Ptolemaida a entrevistarse con el rey, llevando consigo plata, oro, vestiduras y muchos otros regalos. De esta manera se ganó el favor del rey. Algunos renegados de su nación lo acusaron, pero el rey lo trató como lo habían hecho sus predecesores y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el sumo sacerdocio y en todos los altos cargos que había tenido antes, y le dio un lugar preeminente entre sus principales amigos. Jonatán pidió al rey que eximiera de impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria, prometiéndole en cambio 300 talentos. El rey lo aprobó y extendió a Jonatán un documento acerca de lo conversado, en los siguientes términos. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y al pueblo judío. A título de información, les adjuntamos una copia de la carta que hemos escrito acerca de ustedes a nuestro pariente Lástenes. El rey Demetrio saluda a su padre Lástenes. Por sus buenos sentimientos hacia nosotros, hemos decidido favorecer al pueblo judío, que es amigo nuestro y respeta nuestros derechos. Les confirmamos los límites territoriales de Judea, con los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramataim. Estos, con todas sus adyacencias, fueron separados de Samaria y anexados a Judea, para beneficio de los que ofrecen sacrificios en Jerusalén, en compensación por los impuestos reales que el rey percibía de ellos cada año, sobre los productos de la tierra y los frutos de los árboles. En lo que respecta a nuestros otros derechos, los diezmos, los impuestos que nos corresponden de las salinas y las coronas de oro, a partir de ahora los declaramos exentos de toda obligación.
Ninguna de estas concesiones será derogada de ahora en adelante. Manden hacer una copia de este documento para entregarla a Jonatán y exponerla en la montaña santa en lugar bien visible. El rey Demetrio vio que todo el país estaba en calma bajo su mando y que no encontraba ninguna resistencia. Entonces licenció a su ejército, enviando a cada uno a su casa, excepto a los extranjeros que había reclutado en las islas de las naciones. Por este motivo, se atrajo la hostilidad de todas las tropas de sus antepasados. Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todas esas tropas protestaban contra Demetrio, fue a ver al árabe Himalcué, preceptor de Antíoco, el hijo de Alejandro. Lo presionó para que se lo entregara, a fin de que reinara en lugar de su padre. Lo puso al corriente de todo lo que había hecho Demetrio y del odio que le tenían sus tropas, y permaneció allí mucho tiempo. Entretanto, Jonatán pidió al rey Demetrio que retirara las guarniciones de la ciudadela de Jerusalén y de las plazas fuertes, porque hostigaban continuamente a Israel. Demetrio mandó decir a Jonatán: no solo haré por ti y por tu nación lo que me pides, sino que te colmaré de honores a ti y a tu nación apenas se me presente la ocasión favorable. Pero ahora harías bien en enviarme algunos hombres en mi auxilio, porque todas mis tropas han desertado. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 soldados aguerridos, y cuando se presentaron al rey, éste se alegró de su llegada. Pero los habitantes de la ciudad, unos 120,000 hombres, se amotinaron en las calles con la intención de matar al rey. Este se refugió en su palacio, mientras la gente ocupaba las calles y comenzaba el ataque. Entonces el rey pidió auxilio a los judíos y ellos se agruparon todos juntos alrededor de él. Luego se dispersaron por la ciudad y ese día mataron a unas 100,000 personas. Después incendiaron la ciudad y recogieron ese mismo día un cuantioso botín, salvando así al rey. Cuando la gente vio que los judíos dominaban completamente la ciudad, se desanimaron y comenzaron a suplicar al rey: hagamos las paces, que esos judíos dejen de atacarnos a nosotros y a la ciudad. Y deponiendo las armas, hicieron la paz. Los judíos se cubrieron de gloria delante del rey y de todos sus vasallos, y regresaron a Jerusalén con un abundante botín. Así el rey Demetrio se afianzó en su trono real, y el país quedó pacificado bajo su mando. Pero luego faltó a sus promesas y se distanció de Jonatán, no correspondiendo a los servicios que le había prestado y ocasionándole grandes sufrimientos.
Después de un tiempo, regresó Trifón, acompañado de Antíoco, que todavía era muy joven, y éste ocupó el trono, ciñéndose la corona. Todas las tropas dadas de baja por Demetrio se pusieron de su parte y lucharon contra Demetrio. Lo derrotaron y lo obligaron a huir. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Entonces el joven Antíoco escribió a Jonatán en estos términos: Te confirmo en el sumo sacerdocio. Te pongo al frente de los 4 distritos y quiero que te cuentes entre los amigos del rey. Al mismo tiempo, le envió una vajilla de oro y un juego completo de mesa, autorizándolo a beber en copas de oro, a vestirse de púrpura y a llevar un prendedor de oro. A su hermano Simón lo designó comandante desde la escalera de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán salió a hacer un recorrido por la región y las ciudades de este lado del Éufrates, donde se le incorporaron todas las tropas sirias como aliados de guerra. Cuando llegó a Ascalón, sus habitantes salieron a recibirlo con muchos honores. De allí pasó a Gaza, pero los habitantes le cerraron las puertas. Entonces sitió la ciudad y saqueó e incendió sus alrededores. Los habitantes de Gaza fueron a pedirle clemencia y Jonatán hizo las paces con ellos, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. Luego atravesó el país en dirección a Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se encontraban cerca de Quedes de Galilea, con un ejército numeroso para hacerlo desistir de su proyecto. Entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió al encuentro de ellos. Simón acampó frente a Bet-sur, la atacó durante muchos días y la sitió. Sus habitantes le hicieron una propuesta de paz y él la aceptó, pero los obligó a evacuar la ciudad y se apoderó de ella, poniendo allí una guarnición. Jonatán y su ejército acamparon junto al lago de Genesaret y muy de madrugada llegaron a la llanura de Azor. El ejército extranjero les salió al encuentro en la llanura, dejando algunos hombres emboscados en las montañas. Mientras el ejército avanzaba de frente, los que estaban emboscados salieron de sus puestos y entraron en combate. Los hombres de Jonatán huyeron y no quedó ni uno solo, a excepción de Matatías, hijo de Absalom, y de Judas, hijo de Calfí, generales del ejército. Jonatán rasgó sus vestiduras, se cubrió de polvo la cabeza y oró. Luego reanudó el combate, derrotó al enemigo y lo puso en fuga. Al ver esto, los hombres de Jonatán que huían se unieron de nuevo a él. Persiguieron juntos al enemigo
hasta su campamento en Quedes y acamparon allí. Aquel día cayeron unos 3.000 hombres del ejército extranjero. Después, Jonatán regresó a Jerusalén.